Dios responde aunque los problemas se incrementen. ¿Cierto que a veces la vida de uno como que cae en esa tónica? Uno está pasando problemas y como que los problemas se multiplican. ¿Le ha pasado? Y uno incluso se levanta al otro día y dice, no, pero yo tengo fe. Llega el lunes y uno dice, no, yo tengo fe que esta semana todo va a cambiar, todo va a mejorar. ¿Y le ha pasado que todo más bien empeora? Bueno, eso. Pero saben, hermanos, Dios responde aunque los problemas se multipliquen. Vamos por favor a Éxodo capítulo 5. Vamos a leer del versículo 15 al 21. Pero antes de ir al versículo 15, yo quiero como ubicarlos un poquito en lo que está pasando. El pueblo de Israel está como esclavo en tierra de Egipto. Ellos están construyendo ciudades para Faraón. Pero un día, por dirección de Dios, Moisés y Aarón su hermano se presentan delante de Faraón y le dicen, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y Faraón, ¿y quién es tu Dios? ¿Y quién es Jehová? Yo no conozco a tal Dios. Y el pueblo de Israel no va a salir de aquí. Es más, ustedes están pensando esto porque están desocupados. Ahora ya no solamente van a hacer los ladrillos para mis ciudades, sino que ahora van a ir a conseguir los materiales para hacerlos. Antes el faraón, por orden de él, le traían la paja a los hebreos para hacer los ladrillos. Ahora, por orden del faraón, tenían que ir a buscar la paja y tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos que antes hacían. De manera que el pueblo de Israel comenzó a ser afligido, a trabajar mucho y a no ver resultados. Entonces los que estaban administrando, porque estaban distribuidos por grupos, los que estaban administrando los grupos de los hebreos eran también hebreos, y venían entonces los capataces egipcios y castigaban a los que lideraban a los hebreos porque no tenían la misma cantidad de ladrillos. Entonces, dice la Biblia, Éxodo capítulo 5, versículo 15, dice el versículo 15, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da a tus siervos no se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, el faraón respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Deténgase allí. ¿Sí ve que el cuadro se pone peor? Ya estaban trabajando, hermanos, eran esclavos. Trabajaban haciendo ladrillos y el faraón les había dado una cantidad, una cifra diaria de ladrillos. Ellos tenían que rendir con eso. Y ahora, a causa de la petición de Moisés y de Aarón, el faraón les pone más trabajo y le dice, ahora la paja no me la van a traer, ustedes la van a ir a buscar y van a hacer la misma cantidad de ladrillos. O sea, la situación se puso peor. A veces uno está pasando por crisis y uno dice, no, imposible que esto se ponga peor. Y resulta que sí es posible. Las cosas se ponen más difíciles. ¿Qué hacer, hermano? ¿Qué hacer? Y le quiero decir una cosa. El contexto enseña que Israel estaba pidiendo a Dios la liberación. Israel llevaba 400 años de esclavo y le estaba pidiendo a Dios que los liberara. 400 años, hablamos de unas 10 generaciones, pidiéndole a Dios que los liberara. Y cuando de pronto ellos empezaron a poner su esperanza en el que se levantaba como líder, que era Moisés, ahora resulta que ese líder les crea mayores problemas.
¿Qué pasa cuando nosotros vemos como que el hogar está funcionando en armonía, que todo está bonito y de pronto de la noche a la mañana llega el problema, llega la crisis económica? Como yo les comparto siempre, se abre la nevera y está el último limoncito viejo y seco. Y entonces la familia dice, falta remesa. Y los padres dicen, y plata porque no hay con qué hacer. Y comienzan a haber problemas a nivel de pareja, problemas con los hijos. Y uno dice, no, pero nada peor puede suceder. Y aparece algo peor en el camino. Un miembro de la familia se enferma y a veces la crisis aparece por otros lados y todo se pone muy difícil. ¿Qué hacemos ante eso? Ante eso nos podemos enojar, murmurar. Podemos señalar a los demás como hicieron ellos. Le dijeron a Moisés y a Aarón, ustedes tienen la culpa. Ustedes fueron allá a hablar y miren en lo que resultó todo esto. Porque nos cuesta trabajo guardar la calma en medio de la crisis para tomar buenas decisiones. Pero la Biblia nos enseña lo que debemos hacer. Entonces dice ahora Éxodo 5:22, pero quiero que solo miremos las primeras palabras de ese versículo 22. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Se volvió a Jehová. Deténgase allí, por favor. Entonces Moisés se volvió a Jehová. Yo aquí en mi pasaje, esa fue la frase que resalté, porque aquí nos vamos a centrar nosotros. Moisés se volvió a Jehová. Moisés tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago yo con este problema? ¿Qué hacemos cuando llegamos a la empresa y nos tienen la carta de renuncia? Mejor de despido es que es. Hasta luego, muchas gracias por todo. Yo, arrímese allá a la oficina, que le tienen su liquidación. Y al menos dice usted, bueno, está la plática de la liquidación y cuando llega le dice, acuérdese que aquí hay 3 facturas pendientes, 7 recibos que usted debía. Que le vaya muy bien. Y Moisés, ante la crisis, porque a Moisés le están cuestionando el liderazgo. Le dice, por culpa suya, estamos así. Y Moisés lo que hace es buscar a Dios, que sin duda es la mejor opción. Mire, hermanos, sin lugar a dudas, el momento en el que vamos a evidenciar qué tan maduros espiritualmente somos es cuando llega la crisis. La crisis refleja qué tan maduros somos en Dios. Podemos tomar la decisión de renunciar, de abandonarlo todo se acaba. Esa es la solución más fácil y generalmente es muy usada. Podemos salir corriendo y terminar con la frase todo se acaba y punto. Pero aquí Moisés nos da ejemplo. Moisés se va a buscar a Dios y allí, buscando a Dios, recibiremos dirección del Señor, vamos a recibir la sabiduría, vamos a recibir el consejo divino, vamos a hacer lo correcto, porque Él nos va a guiar y nos va a respaldar. Así que aunque los problemas se incrementen, Dios responde. En segundo lugar, vamos a ver aquí algo muy importante y un objetivo de buscar a Dios. Y es que en la comunión con el Señor, en la comunión con Dios, somos fortalecidos. Recibimos de Dios fuerzas. ¿Por qué necesitamos, hermanos, levantarnos y tener un tiempo para hablar con Dios? ¿Por qué necesitamos separar un tiempo en nuestro correr diario para hablar con Dios, para reflexionar en su palabra? Porque Él nos da fuerzas. Es difícil avanzar, es difícil seguir caminando si no hay fuerzas. Usted se ha llegado a sentir cansado, bien cansado y agotado. De esos días que han sido bien trajinados, que usted al otro día se levanta y como que no se puede levantar, y no por el chikungunya, sino que usted no está, siente como que el cuerpo se lo hubieran golpeado en todas partes. Porque el día anterior no solamente hubo mucho trabajo, no solo hubo mucha exigencia física, sino que hubo estrés, altos niveles de estrés, de presión, y usted se levanta como, uy, todo le duele.
Y es difícil caminar. Y algunas veces, hermanos, las cosas en la vida se ponen así. Cuando ya uno se siente, cuando uno está muchacho, eso de los 15, los 18, uno se siente Superboy, Superman, no hay problema. Pero cuando ya uno enfrenta otro nivel de vida y se enfrenta con ciertas cosas, entonces uno se da cuenta que hay ciertos momentos donde ya no puede seguir. Y reconocemos ahí que solo Dios nos puede dar la fuerza. Moisés y Aarón son señalados como los culpables de esta situación. Israel los está señalando como culpa. Ustedes tienen la culpa. Pero recordemos aquí que ellos fueron a hablar con Faraón porque Dios los mandó. Dios les dijo, vaya y hablen con Faraón y díganle que suelte a mi pueblo. Ellos fueron y se formó tremendo problema. Y ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Recordemos, hermanos, que podemos estar haciendo la voluntad del Señor y aún así enfrentar obstáculos. Podemos estar haciendo la voluntad del Señor y enfrentar dificultades y aún oposición, como le sucedió a Moisés y a Aarón. ¿Y sabe qué es tremendo? Que algunas veces los obstáculos y la oposición lo vamos a encontrar muchas veces en aquellos a quienes le servimos. Porque Moisés y Aarón estaban dirigiendo al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos dicen, ustedes son los culpables. Qué duro es cuando en la casa el varón se siente solo porque su esposa no lo apoya, porque sus hijos no lo apoyan. Qué duro es cuando en la casa la esposa está pasando por su crisis, por su tristeza, al esposo no le interesa, a los hijos no le interesa. Qué duro es cuando a pesar de estar haciendo cosas para los demás, en los demás no encuentras apoyo, sino más bien obstáculos, sino más bien oposición. Y eso le pasó a Moisés y le pasó a Aarón. Y ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Y me acordaba de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, sanando a los oprimidos por el diablo, haciendo bienes, dice la Biblia. Pero aún así, a pesar de todo lo que hizo y a pesar de que el Señor nunca cometió pecado, no hubo engaño en su boca, a Jesús lo rechazaron, a Jesús lo traicionaron, a Jesús lo calumniaron, a Jesús lo resistieron, a Jesús en algunos lugares le dijeron, váyase de aquí. A pesar de todo lo que él hizo, en algunos lugares a Jesús no lo querían. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Se iba a orar. Y muchas veces se iba a orar solo. Con el Padre Celestial hablaba y del Padre Celestial recibía la fuerza para seguir adelante. Porque incluso cuando iba a ir a la cruz, la Biblia dice que el Señor Jesús vivió un momento de angustia tremendo. Dice la Biblia que Él le habló a sus discípulos y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, y se fue a orar. Usted ha tenido momentos críticos donde usted siente, la Biblia habla de que Jesús está en un estado de agonía. Usted siente esa crisis, esa angustia. Y esas emociones que no logramos llevar a Dios a veces nos presionan de tal manera que nos llegan a hacer contemplar incluso en el suicidio como una solución. Pero el Señor Jesús se fue a orar. Dice que se fue al huerto de Getsemaní y allí oraba. Y estando en oración, dice la Escritura, el Padre le envió un ángel para fortalecerlo. Luego, en el tiempo de crisis, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que aquí la Biblia nos dice que hizo Moisés. Entonces Moisés se volvió a Jehová. Allí en la comunión, Dios te va a dar la fuerza para perseverar. La cruz fue lo más difícil que Jesús enfrentó. No fue al diablo, hermanos, fue la cruz. Porque ni siquiera la tentación del diablo puso a Jesús en un estado de agonía. Fue la cruz. Y quizá en nuestra vida vamos a enfrentar obstáculos difíciles y complicados. La solución es ir a la presencia de Dios para ser fortalecidos. Amén. En tercer lugar, hermanos, buscar a Dios
es sabiduría del hombre. El diablo ataca mucho este principio porque a veces se molesta a la persona que toma la decisión de buscar a Dios. Incluso cuando nos convertimos a Jesucristo el Señor, vea, lo perdimos o la perdimos, y ahora sí se embobó esta vez, le lavaron el cerebro. No. O cuando aún siendo cristianos decimos y compartimos con otros, yo voy a empezar a buscar a Dios en serio, voy a consagrarme a Dios, voy a comprometerme con el Señor. Y entonces el otro, que a veces son los mismos miembros de la familia, vea como 7 años en la iglesia no ha cambiado, va a cambiar ahora. Y encontramos a veces esas palabras que en vez de animar, desaniman, cuando le damos el lugar a eso. Pero buscar a Dios es lo sabio, que fue lo que hizo Moisés. Moisés se volvió a Jehová. Y eso nos habla de oración. Jesús dijo, de buscar al Padre, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Busque en su casa un espacio donde orar, o un momento de oración a solas, usted con Dios. Dios es amigo. Haga amistad con Dios. Orar es hablar con Dios. Y ante la incapacidad y ante los problemas, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Pero cuídese de no caer en la tentación de las emociones. ¿Por qué? Usted quisiera hablar con alguien que viniera usted enojado y que viniera usted a hablarle mal de usted mismo. Uno no quiere una amistad así. Cuando vamos a hablar con Dios, tenemos que saber cómo hacerlo. Dios no tiene la culpa de nada. Dios es bueno y es santo. Dios es perfecto. Pero saben, Moisés se fue a orar y le dijo algunas cosas al Señor. Vamos a mirar Éxodo capítulo 5 versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Cómo ve esa oración? ¿Cierto que no es una oración espiritual? Porque él está de alguna manera acusando a Dios. Usted me mandó y mire el problema. Y usted dijo que los iba a sacar y vea, peor. Ahora estamos con más trabajo que antes. Y tú dijiste que los ibas a librar y tú no has librado a tu pueblo. En un momento de crisis nosotros podemos caer en eso y decir, no, pero es que Dios a mí me prometió, pero vea que no cumplió. Yo creo que Dios no cumple las cosas como Él dice. Y si no, ¿por qué está pasando esto y por qué está pasando lo otro? Y entonces nos falta el dardo del diablo que te dice, es que Dios no te ama, Dios no te oye. Dios no responde a las oraciones. ¿Sí ve que eso es lo mismo orar o no orar? ¿Para qué? Y el diablo envía esos dardos. Pero cuando vemos aquí a Moisés hablando con Dios, Moisés está abriendo su corazón y le está diciendo a Dios lo que él siente. Dios no lo condena ni lo manda al infierno por eso. Moisés no está siendo grosero con Dios. Moisés está abriendo su corazón y está siendo sincero con el Señor. Moisés está reflejando cómo él se siente. Él está viviendo un fracaso y en medio de su fracaso le está diciendo a Dios, ¿y usted por qué no ha actuado? ¿Y usted por qué nos tiene así? Con facilidad nosotros en ciertos momentos podemos pensar así. ¿Y por qué si yo soy cristiano? ¿Y por qué si yo sigo a Dios? ¿Y por qué si yo sirvo a Dios? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué Dios me aflige? Ellos eran esclavos, eran castigados, afligidos. Hay muchas cárceles, hermanos, hay mucha aflicción. Hay personas que viven en cárceles, es decir, son cautivos de adicciones.
son cautivos de un carácter no sometido a Dios, es decir, son cautivos de la ira, o son cautivos de sus pasiones, o son cautivos de patrones de pensamiento tales como yo nunca voy a salir adelante, eso no es para mí, yo no voy a lograr esto, yo no voy a lograr aquello. Eso es para otras personas, pero eso no es para mí. Y el diablo trae esos argumentos y aflige a la gente. Y Moisés está abriendo su corazón y le está contando al Señor. Finalmente, él se culpa, ¿no?, a sí mismo, y él dice, yo entré allá en la presencia de Faraón y mire todo el problema que se formó. Porque también nos podemos culpar a nosotros. A mí Dios no me bendice porque yo soy esto, a mí Dios no me da aquello porque yo soy así, etcétera. Y nos culpamos. Y a veces yo diría que a veces hasta nos castigamos. Cuando las cosas no salen como queremos, es que yo soy muy malo, es que yo soy muy mala, es que yo no puedo lograr esto y lo otro. Y nos castigamos a nosotros mismos cuando las cosas no salen como queremos. Pero a pesar de su crisis, Moisés no huyó. Moisés fue a la presencia de Dios y allí abre su corazón. Y hermanos, cuando vamos a la presencia de Dios, aún en medio de nuestros errores, Dios nos hará entender el camino que debemos seguir, nos permitirá ver nuestros errores y también nuestro pecado. Porque hermanos, ¿quién se va a arrepentir del pecado que no conoce? Pero cuando vamos a la presencia de Dios, Dios nos deja ver cómo está nuestro corazón. ¿Me hago entender? Es por eso, amados, que muchas veces no queremos ir a la presencia de Dios, porque sabemos que en un momento dado Él nos mostrará lo que no es tan grato en nuestro corazón. Pero si vamos, Él nos dejará ver lo que está mal. Y es como un tumor que el cirujano va a cortar para la gloria de Él. Peor es cuando dejamos eso allí. Finalmente, la última frase de ese versículo 23 sí nos llama la atención. Él le dice a Dios, y tú no has librado a tu pueblo. A mí me parece que esa frase es muy fuerte. Él está diciendo a Dios, tú no has librado a tu pueblo. Qué error cuando culpamos a Dios. ¿Será que alguna vez hemos culpado a Dios? De pronto hemos culpado a Dios por la familia donde nacimos. ¿A usted no le ha pasado que en algún momento usted dice, ay, yo por qué no nací en la familia de la reina de España? Bueno, al menos el príncipe de Asturias, pues. Yo recuerdo un momento en mi infancia que yo sí, en mi niñez, que yo sí pensé eso. O sea, yo por qué no nací en una familia de por allá, ¿por qué me tocó esta? Y de pronto uno como que se asoma en ese cuestionar a Dios. ¿Por qué me tocó esta vida a mí? ¿Por qué me tocó a mí luchar con esto o aquello? ¿Por qué Dios me hizo así? ¿O por qué Dios me ha dado esta familia? ¿O por qué Dios me puso aquí y en este tiempo? Y podemos, hermanos, culpar a Dios. Y eso para mí es herencia de Adán, porque Adán culpó a Dios cuando pecó, ¿no? Y viene Dios y le pregunta, ¿y qué pasó? Y él dice, vea, Eva, la mujer que usted me dio, vea, por ella estamos así. Y yo, ¿quién te enseñó, Adán? Y dice, Eva, la mujer que me diste por compañera. Nosotros somos muy dados a eso e incluso podemos culpar a Dios. Hermanos, pero algo es cierto y nos debe quedar claro, Dios no se equivoca, Dios siempre tiene la razón. Dios es perfecto. En Dios no hay equivocación, Él es puro y todas sus acciones nacen en su amor. Somos nosotros los que necesitamos entender y comprender lo que Dios quiere hacer. Y finalmente llegamos al punto número 4. Dios responde nuestras oraciones. Éxodo 6:1. Yo a veces he escuchado a hermanos o hermanas que dicen, uy, pastor, es que yo hace 19 años, 6 meses, 3 semanas y 2 días
vengo pidiéndole a Dios tal cosa. Y uno dice, bárbaro, 20 años orando por eso. Pero ¿qué va? Son 3 minutos por año. Una breve oración en marzo y otra por allá en diciembre. Y 20 años así, pues sume 20 años, 10 minutos por año. Son 200 minutos. 3 horas. ¿Me hago entender? Entonces a uno como que lo tumban. Con 20 años llevo pidiéndole a Dios. ¡Ay, de 20 años! Terrible. Algo ha pasado en 20 años. Estaba en la frecuencia equivocada, alguna cosa, pero ¿cómo así? Ahora, yo sé bien que Dios no responde. Dios a veces nos dice sí, otras veces nos dice no. Otra vez el Señor dice después, en mi tiempo. Dios sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Yo no sé qué traiga usted allí en sus peticiones, ¿no? Pero tenga la seguridad que esas peticiones suben delante de la presencia de Dios y en el cielo toman registro de la petición. Hay peticiones que Dios responde inmediatamente. Es más, hay unas que Él responde hasta antes de uno hacerlas. ¿Sí le ha pasado? E incluso hay una oración que usted hace por la mañana y cuando termina de orar le llaman como respuesta a la oración y usted dice, wow, esto fue fantástico. Voy a orar otra vez a pedir tal cosa. ¿Cierto? Y uno dice, uy, Dios cómo me respondió. En otras ocasiones Dios dice luego. Y en el luego no nos dice cuándo. Pero la Biblia sí dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, deleítese en Dios, adore a Dios, alabe a Dios, sírvale al Señor, que Él lo hará a su tiempo. Pero hay otras ocasiones donde Dios dice no. Hay oraciones a las cuales Dios dice no, y Él sabe por qué. Voy a darle un ejemplo de una oración a la cual Dios le dijo no. Cuando Moisés golpeó la roca, Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, porque tenía que hablarle. Moisés golpeó la roca enojado y cuando salió agua, él allí le habló al pueblo enojado. Entonces Dios luego le dijo, Moisés, tú no me santificaste con el milagro de la roca, me desobedeciste. He aquí ahora no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés siguió caminando con ellos y cuando llegó al monte Nebo, Dios le dijo, sube y mira la tierra. Y entonces Moisés subió y vio la tierra prometida. Y ahí, como Dios le estaba hablando, estaba ahí sintonizado con Dios, le dijo a Dios, Señor, yo te permito que me dejes entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo, no, no se hable más de este asunto, basta. Y ahí quedó la cosa. Y así como usted quedó callado, Moisés también. Amén. Así fue. Eso está en la escritura. Basta. No. Entonces hay ciertas cosas a las cuales Dios dirá no. Por ejemplo, usted puede decir, ay Señor, yo te pido que ese muchacho de la esquina se convierta, que me salude. Señor, esa almita para ti, ese cuerpito para mí, Dios mío, por favor. Y Dios sabe que el muchacho no se va a convertir, ni va a buscar a Dios, ni nada de esas cosas. Así que Dios dice, no. Y entonces cuando uno se pone allí, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero. Sabe que Dios está diciendo no porque Dios tiene la razón. Pero a veces allí empeñados es como aquel niño que tiene problema en el sistema digestivo y el médico ha dicho no puede comer ni un bombón, pero se agarra de la pierna de la mamá, yo quiero mamá, yo quiero mamá. Molesta tanto que al último le da un pedacito y tienen que salir corriendo con él para una clínica. Entonces cuando Dios dice no, Dios sabe por qué Él dice no. Pastor, ¿y uno cómo entiende eso? Ahí, en la presencia de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Amado, usted es un hijo de Dios. Usted no es del común. Usted es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos
la responsabilidad de desarrollar esa capacidad de escuchar a Dios. En otras ocasiones Dios nos va a hablar por su palabra. Yo estoy agradecido con el Señor porque unos días atrás yo estaba preguntándole a Dios acerca de una situación. Yo no entendía esa situación, yo le estaba pidiendo, era como confusa la situación, y yo le estaba pidiendo, y Dios me dio una palabra y mi corazón descansó porque yo logré entender. Hermanos, Dios sigue hablando, y el más interesado de los padres por hablar a sus hijos es nuestro Padre Celestial. Dios sigue hablando. Allí en la presencia con Dios vamos a entender. Así que Él es soberano. Otras veces Dios responde a nuestras oraciones después de la muerte. Ay, entonces ¿para qué pastor uno va a pedir? Yo le voy a hablar de una oración. Aquel padre que se convierte a Jesucristo el Señor y comienza a hablarle a sus hijos. Y uno de sus hijos no quiere escuchar, no quiso escuchar. Cuando iba a visitar a su papá y su papá empezaba a hablarle del evangelio, él le hacía el quite y no quería escuchar. Profesional y todo esto, y muy bien, él no quería escuchar a su papá. Y su papá iba a la iglesia y quería que los hijos fueran todos, que toda la familia. Ese muchacho no quería ir. Y no quiso ir en vida. Lamentablemente, el papá no tuvo el gusto de tenerlo junto a él en la iglesia, en un culto. El papá murió. Y ese hijo, pocas semanas después, estaba en la iglesia llorando y pidiendo que le explicaran cómo era el camino de Jesús. Así que Dios sabe cuándo será. Pero que Dios oye nuestras oraciones, Dios oye nuestras oraciones. Él es soberano para hacerlo. Él es Dios todopoderoso. Entonces Moisés se va a orar a Dios y le dice: Señor, usted me mandó y mire todo este polvero que se levantó, mire todo este problema, ahora esta gente me está señalando, Señor, y tú hablaste de liberarlo, no has liberado. Entonces Dios le responde. Éxodo capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Qué lindo. Busca a Dios y persevera buscando al Señor. Y no abandones ni renuncies a tu oración, porque esta palabra del Señor es para más de uno de los que está aquí. Ahora verás lo que Dios hará. Así le habló Dios a Moisés y le dijo: ahora verás lo que yo haré. Ahora verás lo que yo haré. Y la Biblia dice que Dios no cambia, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora verás lo que Dios hará. Ahora verás lo que Dios hará. Entonces dice, capítulo 6, verso 1, Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Hermanos, Faraón era el problema. Faraón era el obstáculo. Faraón era el que los estaba deteniendo. Faraón era el que los estaba oprimiendo y afligiendo. ¿Cuál es tu Faraón? ¿Qué es aquello que te aflige? ¿Qué es aquello que te entristece? ¿Qué es aquello que quizá te tenga como esclavo? ¿Cuál es el Faraón? Porque a causa del clamor verás lo que Dios le hará a Faraón. Y Dios le habló a Moisés: Moisés, vas a ver lo que yo haré a Faraón. ¿Por qué a veces Dios permite ciertas etapas difíciles en nuestra vida? Es más, ¿por qué a veces Dios permite etapas vergonzosas en nuestra vida? Porque está trabajando en el corazón. Pero llega un momento, a causa de la oración, donde Dios dice: hasta aquí. Ahora yo seré propicio a su clamor. El versículo 1 dice entonces: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. El que no los quería dejar ir ahora los va a echar. Hermanos, Dios no siempre va a responder como yo quiero o en el tiempo que deseo. ¿Cierto que uno le pide algo a Dios y uno quisiera la respuesta al otro día?
O en el mismo día, ¿no? Si oramos en la mañana, en cuestión de las horas de la mañana. Pero no siempre es lo que uno quiere. Es más, a veces lo que uno pide, Dios no necesariamente es lo que quiere dar. Pero Dios escuchó la oración de sus hijos. Y Dios fue propicio al clamor de Israel en el tiempo perfecto. ¿Cierto que a veces nos parece que Dios se demora? ¿A usted no le ha pasado eso? Yo a veces he orado. Yo le digo, Señor, ayúdame a entender el tiempo, porque para mí usted está como demorado en este asunto. Pero es lo que yo pienso. Pero tú ves las cosas diferentes y tú sabes cuándo actuar. Ayúdame a entender lo que tú estás haciendo. Un día dice la Biblia, cuando el Señor Jesús llegó donde las hermanas de Lázaro, vino Marta y le dijo, Señor, usted hubiera estado aquí en estos días en el que estaba enfermo, pero vea, ya murió. Vamos al sepulcro para que abran la puerta. No, Señor, hace 4 días murió, ya hiede. Hubiera usted estado antes, pero es que se demoró. Le cogió la tarde, Señor. Dice, quiten la piedra. Y el Señor habló, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió. Para María y Marta, Jesús había llegado tarde, ya no había posibilidad, ya se habían acabado las oportunidades, pero Dios no se demora, hermano. Dios llega en el momento justo, en el momento preciso. Dios sabe lo que hace. Dios no se anticipa ni llega tarde. Él se mueve en su tiempo perfecto. Nosotros alabemos a Dios, sirvamos al Señor, sigamos a Jesús, que Él hará los milagros. Los milagros los hace Dios. Él hará su obra. Descansemos en Dios. Ellas, hermano, porque lo que hace Dios es perfecto y más grande de lo que nosotros esperamos. Ellas esperaban una sanidad. Jesús tenía una resurrección. Ellas esperaban que Jesús llegara mientras él estaba enfermo para que lo sanara. Pero Jesús llegó en el día 4 adrede, con intención, no para sanarlo, sino para resucitarlo. Entonces tal vez cuando yo me acelero y yo pienso que es que Dios está como demorado, que el momento es ahora, no, Dios llega en el momento justo y hará cosas más grandes de las que tú pides o entiendes, porque así dice la Biblia. Dios es poderoso y es bueno. Y me llama mucho la atención de ese versículo 1, esas primeras palabras, cuando dice, Jehová respondió a Moisés. De manera que Dios no es indiferente al clamor de sus hijos. Y Dios le dice a Moisés, voy a hacer maravillas en Egipto. Nunca los milagros que se hicieron en Egipto se habían visto. ¿Cuántas veces se ha abierto el Mar Rojo? Una. ¿Cuántas veces cayó maná del cielo? Solamente cuando estuvieron en el desierto. ¿Dónde vieron ellos el milagro del agua salir de la roca? En el desierto, a través de Moisés. Y a ese mismo Moisés, Dios le dice, Moisés, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para librarlos. Y yo sé que el clamor que ustedes y yo vamos a levantar ahora subirá delante de la presencia de Dios. Y Dios escuchará tu oración. Y nosotros, por la fe, creemos que el oído de Dios se inclina para escuchar la oración de su pueblo.